Muy buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a esta nueva charla, a esta cuarta y última que se enmarca en el segundo encuentro sobre experiencias literarias. En esta ocasión tenemos el gran honor de compartir 40 minutos para la palabra con la autora, con la escritora Silvia Varey. Silvia nació en San Francisco, Córdoba. Ella, además de escritora, es docente e investigadora en la Universidad Nacional de Córdoba. Entre sus producciones, que abarca muchísimos escritos, podemos encontrar poemas, cuentos y ensayos. En este microencuentro, el día de hoy, nos abocaremos a su poética. Entre sus libros poéticos podemos destacar, por ejemplo, de Humana Condición, Cuerpos de Agua, Animal Ciego, y por supuesto su más reciente publicación, que se publicó este año, en 2020, titulado Nosotras. Antes de comenzar, quiero agradecer a todos y a todas por su presencia y agradecerte, Silvia, especialmente por haber aceptado tan amablemente nuestra invitación. Muchísimas gracias y bienvenida a este microencuentro. Buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias a ustedes. Felicitaciones por la iniciativa. Y bueno, acá estamos un sábado por la mañana charlando un poco. Sí, la verdad que es un verdadero placer tenerte, Silvia. Lo cierto es que no es la primera vez que tenemos el honor de charlar con vos. Eh, la primera vez fue en el año 2017 cuando viniste a Formosa, no sé si te acordás. Me acuerdo Fue, muy bien y me acuerdo muy encantada de haber estado ahí en el profesorado con ustedes. Hermoso, hermoso, sí me acuerdo. Y el año pasado también debía ir, lo que pasa es que tuve un problema de salud y ya no pude viajar. Así que bueno, lo suplimos con este encuentro. Sí, por supuesto. Nosotros recordamos muy agradablemente esa charla y en realidad recordamos que nos explicabas en ese momento cómo fueron tus primeros vínculos con la literatura y con los libros en realidad. También lo mencionaste en el libro del profesor Páez, El hijo del inventor, la hija del inventor. Ahí mencionaste que tu vínculo con los libros comenzó desde muy pequeña, ordenando y desordenando los libros de la biblioteca de tu padre, ver ese objeto libro como juguetes que suplantan a las muñecas, por ejemplo. Fue muy interesante. Nosotros en esta ocasión te queríamos preguntar si existe algún momento que recuerdes y sientas como el inicio de tu vínculo con la escritura. Sí, yo era, siendo muy chica, muy fanática de la obra de Emilio Salgari. Me tenía toda la colección de las historias de piratas. ¿No? Eh, entonces se me ocurrió, tendría unos 9 años, me imagino como de 9 años, ponerle que tuviera 10 u 8. Se me ocurrió escribir una historia de pirata al estilo de Salgari, pero no era un pirata, sino una pirata. El personaje era una mujer. Y me di cuenta, yo solita, siendo tan pequeña, la escribí, pero me di cuenta que era un absoluto plagio de la obra de Salgari, porque contaba todo lo mismo, nada más que en femenino. Y me acuerdo haberlo tirado. Y después, durante muchos años,
siempre seguí escribiendo, pero durante muchos años escribí, tiré, escribí, tiré, escribí, tiré, hasta que alguien me animó a publicar. Qué interesante, la verdad. Y es verdad, a muchos nos pasa que menospreciamos a veces nuestra escritura y hasta que existe esa persona que nos impulsa de alguna manera, ¿no? Eh, Seguro. bueno, en relación, por ejemplo, a tu último libro, que la verdad que nos encantó, eh, es muy disfrutable, nosotras, es un libro hermoso, verdaderamente hermoso. Te queríamos consultar, Silvia, ¿cómo surgió esta idea de articular en un poemario eh, tantas voces, o sea, un poemario tan polifónico? Mira, yo cuando empecé a armarlo, o sea, uno comienza a armar un libro cuando tiene, o le parece que tiene, un número suficiente de poemas que tienen más o menos un mismo eje y entonces puede convertirse en un libro coherente. Entonces cuando empecé a armarlo, pensé en el nombre Nosotras, porque ustedes vieron que el primer poema se llama Nosotras, justamente, ¿no? La que habla de mis hijas, la hija de las hijas de mis amigas, la hija de mis amigas, etcétera, todo en femenino. Entonces estaba juntando los poemas y digo, pero no puede ser, si se llama Nosotras, no puede ser solamente mi voz. En un momento me hizo como un clic. Vieron, a todos nos pasa, en un momento uno se da cuenta de algo. Y digo, tiene que tener otras voces que sean de mujeres. Entonces empecé a consultar con otras poetas amigas, a, a leer juntas poemas de ellas con poemas míos, a ver esto cómo se combinaba como diálogo. Y entonces hice esta propuesta, le hice al editor, al editor de Alción, de acá de Córdoba, que es el que casi siempre, no todos mis libros, pero casi todos me los ha publicado él, y le digo, mira, la idea es esta. Y a él le gustó, me dijo, sí, trabajalo con total libertad y cuando esté me lo das. Y yo empecé a escribir a poetas argentinas conocidas, la idea era que estuvieran vivas, que fueran contemporáneas, y solamente en el trayecto se murió una poeta de Salta que se llama Cookie Herrán, que ustedes la habrán leído, es la que escribe un poema a Milagro Sala. Bueno, no importaba, yo ya me había comunicado con ella y por supuesto que me había dicho que sí, así que por supuesto que su poema quedó. Y se armó así, con la generosidad inmensa de las otras poetas, de las otras escritoras. Qué interesante. Y sí, el poema de la señora Cookie Salas, excelente, es hermoso. La verdad que qué bueno que pudo estar también. Eh, recordamos que explicás en el libro que la consigna, ni una menos, proviene de un poema de Susana, de Susana Chávez, perdón. Eh, recordás que ella escribió a raíz de los femicidios en México. En cuanto a esto, queríamos conocer tu opinión. eh, ¿Cuál es el rol que crees que ocupa el lenguaje poético en lo que son los movimientos y las luchas sociales? A mí me parece que la poesía o la literatura en general, no me quiero limitar a un género, la literatura en general, sobre todo la última literatura, si uno piensa en la última novela, las últimas novelas de las escritoras argentinas, que a veces parecen tan duras, tan terribles, y uno se pregunta por qué estamos escribiendo así, ¿no? ¿Qué pasa? Yo me pregunto, ¿qué pasa que las nuevas generaciones, ¿no? Ustedes, por ejemplo, que empiezan a escribir, escribimos estas cosas terribles, ¿no? Por una parte damos cuenta de un modo de percibir el mundo, por supuesto, aunque sea a través de la ciencia ficción. Pero por otra parte, para ajustarme más a lo que estás preguntando, a mí me parece que la literatura cumple un rol fundamental
de brindar información acerca de cosas que están pasando en nuestra cultura, pero brindarla no como uno la puede encontrar en un libro de historia o la puede encontrar en las noticias de los diarios, sino con una especie de lenguaje que es el lenguaje poético, el lenguaje metafórico, el uso de una retórica particular, un lenguaje que amplía mediante estas estrategias esas formas de construcción del sentido. Entonces, no hay una sola información, un solo sentido, una especie de bajada de línea de que las cosas son así, sino una multiplicación del sentido, una polifonía de voces que hacen que uno pueda ir escuchando ahí la multiplicidad de aquello que está circulando en lo social. A veces silenciadamente, ¿no? Como las voces de las mujeres que no se escuchan. No, no necesariamente muertas, las voces de las mujeres que no se escuchan, que han sido históricamente silenciadas. Lenguaje poético tiene la capacidad de decirlas aún en los silencios. Qué interesante. Y es verdad, yo creo que en tu libro, en Nosotras, se logra esa polifonía. Es muy interesante cómo dialogan las voces, esos yo poéticos, en un momento parece que se convierte en ese yo poético parece que se convierte en un nosotras verdaderamente. Eso es muy interesante. Eh, Te queríamos pedir, Silvia, si es que nos podías compartir algún poema eh, de este libro o que te interese compartirnos. Sí, cómo no. Justamente a propósito de estas voces silenciadas o de aquello que no se entiende o que no se alcanza a oír, les voy a leer un poema que tiene que ver con una experiencia en Estocolmo que me llevaron, yo pedí que me llevaran, me contaron la historia y yo dije, ay, yo puedo ir. Este, Me invitaron, fui con unos suecos a un barrio de refugiados, no un campamento, sino un barrio, o sea, edificios de esos tipos monobloc, donde estaban alojados refugiados afganos. Y este grupo de gente estaba enseñándoles diversas cosas, desde la lengua, por supuesto, desde el sueco, hasta las cosas de la vida cotidiana para poder moverse, para poder trabajar. Cosas, por ejemplo, había un ingeniero que les enseñaba, por ejemplo, el uso de ciertas herramientas, ciertas formas de trabajar los objetos, las medidas suecas, que ellos que tienen todo medido, que todo está arreglado, o sea, cómo tenían que manejar, cosas que uno tiene que aprender cuando va a otra cultura. Entonces, mi experiencia de no hacer nada, porque yo acompañé y caminé por ese barrio, está en este poema, y yo creo que ahí están las voces que no escuchamos. Se llama Barrio de Refugiados, tiene un epígrafe que me parecía que estaba perfecto y que dice, no rendirse funciona así, del poeta John Berger. Las palabras son más pequeñas que lo que sucede afuera. Hay palabras hormiga, palabras de arena, palabras rotas, escombros, muros, trincheras de palabras sin justicia. Allá están la conmoción y las balas. Muy lejos quedó esa tierra que llamaban patria. Los amigos, los asesinados, los queridos. ¿A qué lugar del mundo iremos? ¿Cómo haremos para volver? Unos chicos juegan a las bolitas en la calle de piedra. Nada recuerdan, aunque de noche en noche gritan contra el miedo. Un jardinero arrastra su carretilla, sus macetas y sus plantas. Recuerda su jardín, su olivar, su tierra arrasada. Un viejo dibuja una casa sin ventanas y una niña en la puerta. Recuerda a aquella niña con su carrito y su muñeca. Otro corta una tabla y lo veo rascarse la cabeza. No quiere recordar que un día le dijeron, andate terrorista, sucio,
indeseable, extranjero. Una mujer que parece anciana y tal vez no lo sea, barre despacito las hojas del otoño. Recuerda a su hombre perdido en la guerra. Una muchacha de piel cetrina me dice hey, en esta lengua que no es la suya, ni la mía. No puedo imaginar qué recuerda. No rendirse funciona así. Las palabras ajenas no sirven para rezar, no sirven para el lamento, no sirven ni siquiera para salvar los nombres. ¿Acaso sirven para conjurar el miedo? En esta mañana de bruma cenicienta instalada en la vereda, teje y borda como potencia de abrigo y canta nanas como en un santuario para el niño que está por parir. En este suelo, en esta nieve, en este invierno, en este otro amanecer. No rendirse funciona así. Este Hermoso. poema está acompañado de un poema de Susana Cabucho, una otra poeta de acá de Córdoba, se llama Naime, que ella recuerda la historia de su abuela, que la traen no, su bisabuela, porque su abuelo ya nació acá, que la traen de muy pequeñita y bueno, cómo la arrancan de la madre, de la patria, la madre la manda para salvarla de la guerra. Entonces esos dos poemas están en diálogo muy, muy estrecho. Sí, es la verdad que es muy interesante esto que decís, ¿no? Como una voz representa a muchas voces, pero al mismo tiempo es su historia, es muy interesante. La verdad que nos gustaría, si es que querés, Silvia, eh, que nos leas un último poema. La verdad que es muy disfrutable tu literatura, tu Bueno, poética. bueno, ustedes vieron que el libro tiene dos partes, ¿no? Sí. Les mandé el archivo, ya cuando puedas les daré el libro para que lo vean, porque el libro es bien bonito, tiene una tapa Ay, preciosa, ¿ven? mira. Es Sí, muy es hermoso. hermoso. Es muy hermoso, es un cuadro de una amiga mía de Brasil que también tiene que ver con la historia, porque yo estaba terminando el libro pensando qué tapa, qué diseño, el editor me había preguntado, y Hortensia me manda la invitación para su exposición de pinturas y me manda toda en la tarjeta una pintura preciosa. Y yo le digo, ay, Hortensia, qué maravillosa, ¿por qué no? Me gustaría que me la me dejes tomar un fragmento, es un fragmento, porque ella hace enormes murales. Me dejes tomar un fragmento para la tapa de mi libro. Entonces me dijo, ahí te mando todo, y me escaneó todo, me mandó todas las fotos, y de ahí elegimos un pedacito, una pintura muy preciosa. Y entonces te estaba Hermosa. diciendo, tiene dos partes. La primera parte son, ustedes vieron, ¿no? Mujeres comunes y corrientes que no tienen nombre, no Claro. tienen nombres. Algunas son historias personales, mis abuelas, etc. La segunda parte son mujeres que son símbolos en la historia y que representan algo para cada país, ¿no es cierto? Entonces puedo elegir de ahí. ¿Qué puedo elegir? Puedo elegir un poema de Alejandra Pizarnik, un poema de Virginia Woolf, a ver a ustedes qué les gusta, uno a Marilyn Monroe. Ay, la verdad que son excelentes, pero a mí me puede Pizarnik. Personalmente creo que hablo por No, todos. es una poeta maravillosa, maravillosa. Ahora la tengo que encontrar, ¿eh? Sí, ya lo encontré. El poema se llama La que escribe. Hace de su campamento de palabras un verdadero frente de batalla. Mientras escribe, para no pensar en el miedo de su miedo, del lado del color o de la pena. Escribe para no ponerse la mano en el corazón
un agujero en la noche súbitamente invadido por un ángel. Escribe en el paisito del nunca jamás, donde se respira un denso olor a incienso, a huesos brillantes, a camisa en llamas, el paisito donde la nombran Alejandra, y avisora la victoria lejana, un ancla en lo visible, a la luz de una lamparilla que derrama sobre la página una gota de sangre clara. Fascinante, fascinante. Muchísimas gracias, Silvia. Muchísimas gracias por esas lecturas. Tu libro, la verdad que es increíble y no veo la hora de que pueda tener el libro físico porque es hermoso. Eh, Continuando un poco, Silvia, con esta charla, con este microencuentro, eh, te queríamos consultar, porque sabemos que además de escritora, también incursionaste en el mundo de la docencia, ¿no? Te queríamos consultar, ¿cuál es tu postura o cuál es tu perspectiva respecto a la presencia de la poética en las escuelas? Yo creo que la poesía está muy presente en los jardines de infantes a través de la música y de los cantos, ¿no es cierto? Y de las poesías tradicionales que se les enseñan de memoria a los niños y en la escuela primaria. Cuando ya pasamos a la secundaria, ya es como si la poesía se hubiera silenciado o hubiera desaparecido. Y en los programas universitarios encontramos muy pocas materias que den poetas. Piensen en la literatura argentina, ¿no es cierto? Por dar un solo ejemplo. La latinoamericana también. Se ha tomado fundamentalmente la narrativa, se toma la narrativa, pero muy poco la poesía. Ahí tenemos varios problemas. Yo creo que en realidad en la escuela secundaria el problema... Yo he ido a leer poemas a escuelas primarias y miren que mis poemas no son fáciles, he tratado de contarles a los chicos alguna historia para después leerles el poema. Y los chicos están re fascinados y después inventan cosas y vuelven a escribir. En la escuela primaria. En la escuela secundaria ya están más alejados. Y yo creo que tenemos el problema, los profesores tenemos el problema de no encontrar la forma de acercarles la poesía. Tratar de enseñarla desde un modo muy formal, como que la rima, como que la retórica, y los chicos eso lo detestan. Yo creo que hay que enseñarles poesía a través de la música, de las canciones, a través del rock nacional, que tiene tanta poesía y tantos poetas cantantes de rock que son realmente verdaderos poetas y escritores y ellos los tienen a mano. Hay que encontrar un sistema de mediaciones. Para leer a Pizarnik no se puede llevarles de golpe un libro de Pizarnik, porque no lo entenderían. Perdonen mis perros. No, no hay problema, todos tenemos mascotitas también, estamos... Sí. Eso. Y en la universidad, bueno, me parece que la hemos abandonado, ¿no? La hemos abandonado. Yo corrijo bastantes tesis de doctorado y de vez en cuando me cae alguna sobre poesía. Ahora estoy leyendo una justamente muy deleitada sobre Marosa di Giorgio, pero no es común. Tampoco se hacen tesis sobre poetas, sobre poesía, ¿no? Me lo considero como una especie de falta, de hueco, digamos, que tenemos. Es cierto que no podemos dar todo, es cierto que no alcanzamos, que es imposible, pero bueno, un seminario particular, una reflexión sobre la poesía, sobre lo que implica la poesía y los grandes poetas. Tenemos grandes poetas en Argentina, vivos, contemporáneos, se los puede entrevistar, sí. se los puede convocar. Sí, es verdad. Sin ir muy lejos, acá en Formosa nosotros nos instruimos con el profesor Páez, que es un excelente poeta, y la Claro que verdad sí, que... por supuesto que sí. Me lo acabo de encontrar de sorpresa en un libro de poesía que me prestaron. Si está por ahí, Juan lo va a reconocer. Me prestaron este librito, que quise comprarlo, pero no lo vendí.
se llama Cascarillas de Cacao, y tiene al principio una carta que él le escribió a la autora. Entonces cuando yo la abrí me dijo, Juan, en un libro de poemas. La verdad que sí. Silvia, inc- para conocer un poco más sobre esto, cómo vos también incursionás en lo que es, porque leímos poesía tuya que tiene que ver con eh, ciertas experiencias personales muy interesantes que tuviste. Y sabemos que en relación a esto, tuviste la oportunidad de brindar talleres de escritura en las cárceles. Eh, ¿Podés contarnos un poco más sobre esta experiencia tan interesante? En realidad no era yo la que daba el taller, eso fue una propuesta de la cátedra. Yo coordinaba, yo era la titular de la cátedra y coordinaba. Y la que estaba al frente del taller era una de las integrantes de la cátedra, Estela Navarro. Por supuesto que yo fui varias veces con ella, cuando se inauguraba, cuando había una lectura de poemas o de historias. Fue una experiencia muy hermosa, muy hermosa. Yo creo que la gente privada de la libertad sentía que a través de la palabra o de la poesía podía ser libre, podía experimentar el espacio creativo como un lugar de libertad. Eh, fue muy buena, fue muy buena. Es cierto que los presos estaban seleccionados, digamos, los consideraban los que se portaban mejor adentro de la cárcel, los que les faltaba Claro. poco para salir. Bueno, cada institución, ustedes ya lo saben por Foucault, vigilar y castigar, cada institución y sobre todo las carcelarias tienen sus reglas, ¿no es cierto? Pero había al fondo de uno de los patios, había un espacio que era lo que nosotros ahora llamaríamos un Zoom, un lugar de encuentro, y entonces ahí había talleres de pintura, de dibujo y pintura, y los talleres literarios. Era un galpón bastante horrible, que con el tiempo, esta gente, los presos, los alumnos de los talleres, los llamemos así, fueron decorando con sus pinturas y sus poemas. Y quedó finalmente un espacio hermoso que si uno se abstraía un poco de cómo había transitado todo el espacio de la cárcel, los pasillos hasta llegar ahí, le parecía que estaba en otro mundo. Crearon para ellos otro mundo. Fue muy hermoso y terminó muy mal. Terminó, cada vez que me acuerdo, y ahora ustedes me lo recuerdan, terminó muy abruptamente porque hubo un motín carcelario, muy horrible, muy sangriento. Estela, era el día que Estela iba al taller, un miércoles, siempre lo recuerdo porque yo estaba en mi casa y cuando vi la hora y vi lo que pasaba en la cárcel me aterroricé, creí que ella había quedado adentro. Y tuvo la suerte de que cuando iba a entrar, alguien la llama, otra profesora, le dice, ¿por qué no tomamos un café en el bar del frente que te quiero comentar? Y a ella les pasó lo mismo, estaban ahí en el bar con el café y vieron el motín en la cárcel. Por suerte se salvaron, como decimos nosotros entre los indios. Y terminó muy mal porque después del motín, que fue sangriento, que hubo muchos problemas, hubo muertos, represión fuerte, cerraron todo, cerraron todo. Entonces fue una experiencia hermosa y uno sabe que puede funcionar, sabe que el arte ayuda, que el arte salva. ¿No? Y en esos contextos tan difíciles, como por ejemplo la gente que trabaja en los hospitales psiquiátricos, también ahí hay experiencias hermosas, de poesía, de teatro, de música. Hay que apostar por el arte. Hay que apostar por el arte, es verdad. La verdad que es una pena que haya terminado así, pero es interesante rescatar esos momentos que, que crea la literatura, que crea el arte, cualquiera sea, arte plástico, música, la poética. eh, es muy interesante, la verdad, pensar que eh, la literatura puede
liberar a una persona más allá de cualquiera cual sea su situación y en el lugar en el que se encuentre, ¿no? Efectivamente es así. Acá en Córdoba se hizo una compilación muy hermosa, muy linda, muy dolorosa también, de la poesía escrita en los campos de concentración, lo que se pudo rescatar. Muy linda, muy linda. Hermoso. Bueno, Silvia, estamos, porque es un Gracias. microencuentro, estamos Sí, cerrando en realidad. Y tanta- como dijimos, este es el segundo, es la segunda vez que tenemos el honor de charlar con vos. La primera ya en el 2017, nosotros, hablo de mi grupo clase, estábamos iniciando, era nuestro primer año en la carrera. Y hoy ya nos encontramos en el último año, ya estamos terminando. Muy Sí, bien, me alegra sí, mucho. muchas Me gracias. alegra Y queríamos bastante. consultarte, Sí. ¿cómo? No digo que No, me que alegro, fantástico que vayan terminando, que no se me hayan quedado en la mitad del camino. gracias. No queríamos consultarte si tenías eh, algo para compartir, un consejo como docente en el ámbito docente, ¿no? Que puedas compartir con nosotros que estamos por incursionar recién en ese ambiente, ¿no es cierto? Miren, yo consejos no doy porque cada uno tiene que hacer su propia trayectoria de vida. Y además, cuando uno es joven, los consejos le caen gordos. Ustedes ya saben que los padres les dicen los profesores. O sea que a mí eso no me parece que sea efectivo. Yo lo único que les puedo decir es que mantengan el entusiasmo y mantengan la alegría. Porque nosotros tenemos una profesión que es una profesión que está volcada hacia el otro, que es una profesión que está hecha para dar. Y cuando uno da, recibe muchísimo, recibe todo el tiempo una respuesta amorosa increíble, aún de aquellos que nos odian porque somos la vieja de literatura, ¿no es cierto? Así, siempre nos ven viejos los alumnos. Aún de aquellos chicos que se niegan un poco a leer y todo eso. Yo acabo de leer en la Feria del Libro de Córdoba una conferencia que se llama ¿Qué leemos cuando no leemos? Porque los chicos leen todo el tiempo. Nosotros decimos que no leen, pero leen todo el tiempo. Y leen de todo, ¿no es cierto? Y en este momento es la tecnología lo que nos facilita o nos propone distintas formas de leer. Y entonces hay que hacerles ver eso y uno tiene que mantener el entusiasmo, tiene que mantener la alegría, no tiene que derrumbarse nunca porque siempre está del otro lado la respuesta del otro, como la que me están dando ustedes ahora que me convocaron, que me escuchan, que me preguntan, que me devuelven y de lo que yo estoy muy agradecida. No, los agradecidos somos nosotros, Silvia, la verdad que un placer y un honor tenerte nuevamente, charlar con vos. Es un verdadero placer, un lujo para nosotros desde esta punta de la Argentina. Muchísimas gracias por compartir estos 40 minutos para la palabra. eh, y espero que estos consejos les sirvan a muchos porque esta charla está siendo grabada y se va a compartir y en este momento hay muchas personas que, están teniendo momentos complicados. Conocer la Por, poética y saber que puede liberarlos también es muy interesante. por Así que supuesto, por supuesto. Son tiempos difíciles para todos. sí, Por sí, eso mantener el entusiasmo, entusiasmo que decide aliento de Dios, ¿no? sí, Mantener el sí, sí, entusiasmo es importante aún en los momentos que uno parece que no va a poder. No nos parecía en marzo o en abril que no íbamos a poder. Y sin embargo pudimos, ¿no es cierto? sí, Aquí estamos, mediados por una pantalla, pero estamos. Así que yo sí. soy la agradecida y les prometo visita en cuanto podamos ir un poco Se más pueda. lejos del jardín, un poco más lejos que el jardín de nuestras casas. Perfecto, muchísimas gracias Silvia. Gracias a Tengan todos un muy buen día y muy buen fin de semana. Muchas gracias.